Hola, hola, bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y hoy quiero hablarte de algo que me ha acompañado por años, el peso de pedir perdón, por existir, o ya sea por ser fuerte, por ser intensa, por querer más o por decir no. El episodio de la semana pasada, Primero Yo, Me First, fue sobre poner límites, sobre recordarnos que elegirnos a nosotros mismos no es egoísmo. Así que hoy vamos a ir un paso más allá. Porque elegirte sí está bien, pero no pedir perdón por hacerlo, ya eso es otro nivel. Así que el episodio de hoy se llama Aquí no se pide perdón. We don't apologize here. ¿Y sabes cuántas veces decimos perdón sin tener por qué? Que perdón por llegar tarde, había tráfico. Perdón por molestar. Perdón, te puedo hacer una pregunta. Perdón, pero no estoy de acuerdo. Y así poco a poco nos vamos borrando, nos vamos encogiendo para caber en espacios que nunca fueron hechos para nuestra grandeza. Y hoy quiero invitarte a que te mires al espejo y digas, aquí no se pide perdón, ni por tu voz, ni por tu historia, ni por tu fuego. Como muchos crecí en una cultura donde la humildad era confundida con silencio, donde ser bien portado era igual a ser invisible, y donde aprendimos a disculparnos por todo, por llorar, por reír fuerte, por tener opinión, por tener ambición, por no querer cargar con todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Ya no más. Porque pedir perdón por ser tú mismo es una forma silenciosa de traicionarte, y no venimos aquí a eso. Al contrario, venimos a romper patrones, a sanar generaciones y a recordarle al mundo que nuestra existencia no necesita permiso. Así que ya sabes, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino o tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Bueno, primero les quiero contar una historia, una de esas que pueden parecer pequeñas pero que cambian algo dentro de ti. Hace unos años estaba en una reunión de trabajo, de esas reuniones donde todo el mundo trata de verse profesional, calmado, contenido. Y yo me acuerdo que yo estaba hablando con mucha pasión como siempre, con el corazón por delante, explicando algo en lo que realmente yo creía. Y bueno, de repente una persona me interrumpe, me mira con esa sonrisa que era medio incómoda y me dice, Jessica, you're a little too much. Jessica, eres demasiado. Y así se quedó el silencio. Ese silencio que pues pesa, donde uno normalmente se encoge, baja la voz y dice perdón. Pero me acuerdo que esa vez fue muy diferente, porque sin pensarlo lo miré directo a los ojos y le dije, yeah, you're right, I am, and that's exactly why I'm here. Sí, tienes razón, lo soy y por eso estoy aquí. Y recuerdo su cara, no supo qué decirme, se quedó callado, incómodo, como si no entendiera cómo una mujer podía decir eso sin bajar la mirada. Y aunque fue un momento pequeño, para mí fue gigantesco, porque por primera vez en mi vida no me disculpé por mi fuego, no me disculpé por mi intensidad, y tampoco me disculpé por sentir tanto, por hablar fuerte o por llenar el espacio con mi voz. Y esa fue mi revolución silenciosa, una de esas revoluciones que nadie ve, pero que tú sientes. Y desde ese día empecé a notar todas las veces que antes que me había hecho chiquita, todas las veces que había pedido perdón por cosas que no necesitaban perdón. Ya fuera por reírme muy fuerte, por interrumpir sin querer, por tener opinión, por no tenerla, por ser emocional, por no ser lo suficiente. Y pues me di cuenta de algo doloroso, que toda mi vida había estado editándome, cortando pedazos de mí para que otros se sintieran cómodos. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te ha pasado? Esa vez que te mordiste la lengua porque hablar iba a incomodar. O esa vez que dijiste sí cuando todo tu cuerpo gritaba no. Tal vez esa vez dijiste lo siento solo para no romper la armonía. O esa vez que fingiste estar bien solo para no preocupar a nadie. ¿Te acuerdas de cómo se sintió? Es como un nudo en la garganta, ¿no? Esa sensación de traicionarte un poquito a ti mismo, ese suspiro que se te queda atorado entre el pecho y la boca. Así que hoy quiero que te detengas un momento y pregúntate con honestidad, ¿de qué te sigues pidiendo perdón? ¿De ser sensible? ¿De ser fuerte? ¿De haber cambiado? ¿De ya no ser la misma persona que todos esperaban que fueras? No tienes que pedir perdón por evolucionar, por sanar, por soltar. Y no tienes que pedir perdón por la versión nueva de ti que está aprendiendo a no encogerse más. Así que la próxima vez que alguien te diga, ay, eres demasiado, míralos y piensa, sí, demasiado viva, demasiado libre y demasiado yo. Porque el mundo necesita más personas que se atrevan a ser demasiado sin disculparse. Personas que hablen con el corazón, aunque tiemble la voz. Personas que entiendan que no hay nada más poderoso que un ser humano que ya no se disculpa por su luz,
Y ese será tu momento de revolución silenciosa como el mío. Y si nos ponemos a pensar, nos enseñaron a pedir perdón por existir con fuerza, que por hablar alto, que por tener hambre de vida, que por ocupar espacio, por soñar más allá de lo que otros creían posible. Y desde niños nos domesticaron con una palabra, el tal cállate. Nos dijeron, no seas tan intenso, sé humilde, baja la voz, deja que los demás hablen. Y así poco a poco fuimos desapareciendo. A las mujeres nos dijeron, sé agradecida, no te quejes, o sé buena, sé dulce, sé callada. Y cuando levantamos la voz, nos llamaron histéricas. Cuando dijimos lo que queríamos, nos llamaron egoístas. Cuando nos amamos a nosotros mismas, nos llamaron vanidosas. También nos enseñaron a cuidar a todos menos a nosotras, a sostener el mundo con los brazos cansados, a sonreír aunque se nos rompiera el alma. Y a los hombres les dijeron, no llores, sé fuerte. Un hombre no siente, un hombre aguanta. Y así les arrancaron la posibilidad de llorar, de sanar, de hablar del dolor. Les cortaron la ternura, les robaron la libertad de ser humanos. Y a quienes soñaban más grande de lo aceptable, a los que querían romper moldes, a los que sentían distinto o amaban distinto o pensaban distinto, les dijeron, no seas exagerado, no te hagas notar, no te creas tanto. Y así a todos nos domesticaron, nos convirtieron en versiones pequeñas de lo que podríamos haber sido, y nos enseñaron a pedir permiso para ser nosotros, a vivir pidiendo perdón, por ser demasiado humanos. Pero este podcast existe para romper eso. Aquí no hay que pedir permiso. Aquí no se mide el volumen de tu voz ni la profundidad de tus lágrimas. Aquí se vale llorar sin explicaciones, se vale cambiar sin avisar, se vale empezar de nuevo las veces que te haga falta. Se vale ser fuego, agua, caos, calma, se vale ser mucho. Y aquí también se vale cansarte, se vale no saber quién eres todavía, se vale soltar lo que ya no cabe, se vale decir basta. Y también se vale decir todavía me duele. Porque ser mucho no es un defecto, es un recordatorio de que estás vivo, de que sientes, de que creas, de que te importa. Y entonces nos hicieron creer que pedir perdón era humildad. Pero muchas veces pedir perdón por ser tú es una forma silenciosa de entregarle tu poder a alguien más. Y tú no naciste para vivir de rodillas, naciste para caminar con el corazón en alto, con cicatrices y todo. Porque cuando te pides perdón por ser tú, y cuando te disculpas por sentir, por existir o por desear, en serio le estás dando el poder a alguien más sobre tu historia. Y nadie, escúchame bien, nadie merece tener tanto poder sobre tu voz. Tú eres el autor o autora, el corazón, la tinta y las páginas de tu propio libro y tu historia. Y vale ser contada completa, con las partes lindas y las partes que duelen, con las veces que dijiste sí y quisiste decir no, con las veces que te rompiste y volviste a empezar. Y tu historia no necesita edición, no necesita aprobación y no necesita permiso. Así que tú eres el autor y autora y este es tu capítulo de libertad. Así que aquí no se pide perdón, aquí se respira, aquí se llora, aquí se sana, aquí se vive y aquí sobre todo se vuelve a empezar. Y si escuchaste el episodio anterior de Primero Yo, Me First, sabes que el primer paso es reconocerte. Reconocer quién eres realmente, debajo de todo lo que te dijeron que debías ser. Debajo de las expectativas, de las etiquetas, de los tienes que y los no deberías. El primer paso es mirarte sin miedo, verte completo, con lo que amas y lo que todavía no sabes cómo perdonarte, con lo que muestras y con lo que escondes. Y reconocerte no es solo mirarte al espejo y decir me amo, es verte en tus días buenos y también en los días en que no te reconoces. Es aceptar que no siempre estás bien y que aún así mereces cariño, respeto y descanso. Ese es el primer paso. Y es el acto más valiente, verte con honestidad y sin juicio. Pero el segundo paso, ese es el que cuesta más. Porque el segundo paso es no pedir perdón por hacerlo. Porque una vez que empiezas a reconocerte, vas a incomodar. Y eso es inevitable. Porque cuando empiezas a decir, ya no quiero esto, o cuando empiezas a poner límites, y cuando dejas de cargar lo que no te corresponde, o eliges tu paz antes que el drama, o te das permiso de descansar y de decir no, de brillar, alguien siempre va a decirte que cambiaste. Y sí, cambiaste, también creciste, sanaste y despertaste. Y no tienes que pedir perdón por eso. Y realmente el mundo no siempre sabe qué hacer con una persona que se ama a sí mismo. Ya sea con una mujer que ya no pide permiso, o con un hombre que se permite llorar, o con alguien que decide vivir desde la autenticidad y no desde la culpa. Y cuando dejas de pedir perdón por reconocerte, rompes el ciclo de vergüenza que generaciones antes de ti cargaron en silencio.
y como que te conviertes en el eslabón que rompe la cadena, en la voz que dice, aquí se acaba. Y sé que duele, porque la culpa es como una sombra que te sigue incluso cuando ya sabes que no le debes nada a nadie. Pero escucha esto, cada vez que eliges no disculparte por ser tú, le enseñas al mundo cómo tratarte. Le enseñas a tus hijos, hijas, a tus amigas, a tu comunidad que amarse no es arrogancia, que ponerse primero no es egoísmo, y que decir no también es amor. El primer paso es reconocerte, y el segundo es defender ese reconocimiento con todo tu ser. Es no agachar la cabeza cuando otros no entienden tu proceso. Es no explicarte 1000 veces para que te aprueben, y es no pedir perdón por ya no ser la versión de ti que complacía a todo el mundo menos a ti mismo. Porque reconocerte y no pedir perdón por hacerlo es como plantar tu pies en la tierra y decir, aquí estoy, y ya no me voy a esconder. Así que si ya dices el primer paso, si ya empezaste a reconocerte, hoy te invito a dar el segundo, a no pedir perdón por existir, por hablar fuerte, por sanar lento, por cambiar de opinión, por no tener todo resuelto, por ser real. Porque reconocerte te salva, pero no pedir perdón por hacerlo te libera. Y hay una historia que me marcó cuando yo empecé en esta carrera de trabajadora social y me cambió de verdad la forma de mirar el dolor, porque hace unos años acompañé a una sobreviviente de violencia doméstica y era una mujer con una mirada tan profunda que podías ver en sus ojos todo lo que había vivido y todo lo que había callado. Y me acuerdo que estábamos sentadas en silencio esperando que empezara su corte. Y después de un rato ella me miró y me dijo con voz temblorosa, por mucho tiempo pensé que tenía que disculparme por no haber escapado antes. Y esa frase me atravesó el alma, porque en sus palabras escuché la voz de tantas personas que han aprendido a cargar culpas que no les corresponden. Y en ese momento entendí que muchos de nosotros vivimos pidiendo perdón por haber hecho lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. Nos pedimos perdón por no haber salido antes, por haber regresado, por haber confiado, por haber tenido miedo, por habernos quedado callados. Y nos pedimos perdón por el tiempo que nos tomó sanar, por las veces que no tuvimos fuerzas, o por seguir sintiendo dolor cuando todos esperaban que ya estuvieras bien. Pero dime tú, ¿desde cuándo sobrevivir se convirtió en algo por lo que hay que disculparse? No tienes que pedir perdón por haber hecho lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Y no tienes que pedir perdón por haberte protegido, por haber escogido tu silencio cuando hablar era peligroso, o por haberte escondido para poder seguir vivo. Y a veces olvidamos que la supervivencia también es una forma de resistencia, que cada decisión que tomaste fue una manera de seguir adelante, aunque el mundo no lo entendiera. Y sí, tal vez no escapaste cuando otros pensaron que debías hacerlo, o tal vez volviste a confiar, tal vez te equivocaste, tal vez el miedo te paralizó, pero eso no te hace débil, te hace humano, te hace sobreviviente, te hace alguien que eligió vivir aunque fuera en pedazos. Y no tienes nada que perdonarte, sobreviviste, aprendiste y creciste, y eso merece respeto, no disculpas. Y como ya lo dije en otros episodios, sanar no es lineal. Hay días en los que vas a sentirte libre, y otros en los que el pasado te jala de vuelta, y aún así, cada paso cuenta. Cada lágrima que limpiaste solo, cada vez que te levantaste cuando nadie te miraba, o cada vez que elegiste seguir. Todo eso es amor y es valentía. Así que si alguna vez pensaste que debías pedir perdón por cómo sobreviviste, te lo digo desde el alma, no tienes que hacerlo. Tú no tienes que disculparte por haber encontrado tu manera de seguir vivo. El mundo debería agradecer que todavía estás aquí, que todavía tengas esperanza, que todavía tengas fuego en el corazón. Y si hoy estás escuchando esto, tal vez es el momento de soltar ese perdón que te ha pesado tanto. De mirar tu historia con ternura, no con culpa. De decirte frente al espejo, no tengo nada que perdonarme, tengo todo por agradecerme. Porque sí, sobreviviste, y eso ya es una forma de victoria. Y como siempre, quiero dejarte con un libro que me ha acompañado en este proceso de aprender a no pedir perdón por existir. Un libro que me recordó que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre está ahí, esperando que volvamos a mirar hacia allá. El libro se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y es un libro que puede doler, que confronta, pero también que reconstruye. Y él es un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto y nos comparte su experiencia en los campos de concentración y cómo a pesar del horror descubrió que ser humano puede encontrar significado incluso en el sufrimiento. Y este libro no habla solo del dolor, sino de la capacidad infinita que tenemos para elegir cómo respondemos a él. De cómo aunque no podamos controlar lo que nos pasa, sí podemos decir quiénes queremos ser frente a eso. Y eso precisamente es el corazón de este episodio. Dejar de pedir perdón por sobrevivir a tu manera, por sanar a tu ritmo o por seguir buscando sentido cuando todo parecía perdido.
Así que si estás en ese proceso, si estás reconstruyendo o si estás aprendiendo a dejar de disculparte por tu historia, te invito a leer El hombre en busca de sentido. Así que no nacimos para pedir perdón, nacimos para iluminar el camino. Nacimos para ser voz cuando antes hubo silencio, para ser raíz cuando antes hubo miedo, para hacer luz incluso cuando el mundo intenta apagarnos. Nos enseñaron a disculparnos por existir, pero en realidad vinimos a recordarle al mundo que estar vivos ya es un acto de resistencia. Así que esta semana te dejo una tarea. Quiero que observes cuántas veces dices perdón sin necesidad. Y cada vez que lo hagas, detente, respira y sonríe un poquito y cámbialo por un gracias. En vez de decir perdón por llegar tarde, di gracias por esperarme. En vez de decir perdón por hablar tanto, di gracias por escucharme. O en vez de decir perdón por ser así, di gracias por aceptarme. El lenguaje importa, y importa mucho. Y cada palabra que eliges puede ser una semilla o una herida, una caricia o una cadena, una disculpa que te encoge o una gratitud que te expande. Tú decides cuál plantar, tú decides cómo narrar tu historia, tú decides si tu voz se esconde o florece. Y antes de irme quiero que recuerdes algo. El mundo necesita más personas que vivan sin pedir disculpas por su luz. Más mujeres que digan, no voy a disminuirme para que otros se sientan cómodos. O más hombres que digan, no tengo miedo de sentir. Más personas que abracen su historia, su identidad y su fuego. Necesitamos más almas valientes que digan en voz alta, no me callo, no me escondo, no pido perdón por ser quien soy. Porque cuando tú dejas de pedir perdón por tu poder, le das permiso a otros de hacer lo mismo. Y cuando tú eliges verte con amor, inspiras a alguien más a dejar de vivir con culpa. Y cuando tú hablas con verdad, abres un espacio para que otros también hablen. Y así poquito a poquito sanamos el mundo, no desde la perfección, sino desde la autenticidad. No desde el ego, sino desde la compasión, no desde el perdón constante, sino desde la gratitud, la paciencia y el amor. Así que hoy prométete algo. No te disculpes por existir con intensidad, por reírte fuerte, por soñar grande, por llorar cuando lo necesites o por ocupar tu espacio. Prométete que no vas a pedir perdón por tu historia, por tus heridas ni por tu voz. Porque el mundo no necesita una versión más pequeña de ti, necesita exactamente lo que eres. Tú eres luz, tú eres fuego, tú eres parte del cambio. Y no naciste para pedir perdón, naciste para brillar. Y como siempre, en la descripción de este episodio encontrarás el enlace del libro que mencioné hoy. Y recuerda, cada viernes hay un nuevo episodio. Y antes de despedirnos, te quiero dar un adelanto del episodio del próximo viernes que se llama Soy el grito que no quieren oír. I am the scream they don't want to hear. Y esta semana hablamos de dejar de pedir perdón por ser tú, por sobrevivir o por ocupar tu espacio. Y la próxima semana vamos un paso más allá. Hablaremos de ser el grito que rompe el silencio. La voz que muchos quieren ignorar, pero que se niega a callar. Hablaremos de reclamar espacio donde nos dijeron que no podíamos estar, de confrontar críticas, de usar nuestra fuerza para vivir y trabajar sin encogernos, sin disculpas y sin miedo. Será un episodio sobre rabia, poder y libertad, sobre transformar el enojo y la frustración en fuerza para reclamar tu voz y tu verdad. Si esta semana aprendiste a no pedir perdón por existir, la próxima descubrirás cómo ser el grito que nadie puede ignorar. Como siempre, gracias por escuchar, por estar aquí y por elegirte una vez más. Y recuerda, aquí no se pide perdón, aquí se respira libertad. Estuviste escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín. Hasta la próxima.